que ayudan a entender cómo así Kotler pudo resistir a las modas intelectuales y a las apuestas políticas del momento, es, como decía hace un momento, que sus visiones globales no descansaban en un puro discurso teórico, sino en el examen de los mecanismos específicos que daban cuenta de su funcionamiento, lo que le permitió establecer un diálogo entre la teoría y la investigación empírica. Precisamente uno de sus trabajos más influyentes habla de la mecánica de la dominación, ¿no? En este sentido, Kotler nos habló de una sociedad basada en criterios estamentales y de casta, donde se deja ver su formación original de antropólogo, que tienen como resultante altos niveles de fragmentación social, debilidad para agregar y articular intereses y de representarlos políticamente, articulaciones débiles en gran medida explicadas por lógicas de cooptación desde el Estado, que constituye el vértice de un triángulo sin base, que realiza una lógica de incorporación segmentada de la población excluida, y un Estado que funciona con una lógica de privatización del poder, con una lógica patrimonial, con una lógica clientelística, corporativa, que no es en realidad una lógica democrática y pluralista. Un Estado además débil, dependiente, relativamente sometido por intereses dominantes, tanto nacionales como extranjeros. Ese es el vocabulario, digamos, y las categorías que utiliza Kotler para pensar el país, y me parece que tienen una gran vigencia. Y como decía, Kotler fue un intelectual de su tiempo, se dejó llevar e influir por la sociología histórica y el estructuralismo, pero no por eso renunció al contraste empírico de estas imágenes gruesas. Fue influenciado por el funcionalismo y la teoría de la modernización, pero al mismo tiempo resaltó la importancia de patrones de exclusión y explotación históricos en la sociedad peruana. Fue influido, por supuesto, por el marxismo y la teoría de la dependencia, pero al mismo tiempo miró la sociedad observando estamentos, clanes, estratos, redes y no solamente clases sociales. Y cuando miró el Estado y la política, no solamente vio la relación entre clases dominantes y dominadas y cómo eso se traduce en el funcionamiento del Estado, sino también miró tradiciones institucionales, el funcionamiento patrimonial, lógicas corporativas. Es decir, se dejó influenciar por las principales ideas de su tiempo, pero siempre imprimiéndole un sello muy personal. Si es que uno revisa entonces la obra de Julio Kotler, yo diría que en general, en términos globales, se mantiene bastante bien en pie, aunque por supuesto haya sido necesario con el paso de los años complejizar, matizar y adaptar sus planteamientos originales, cosa que obviamente es totalmente esperable para un esquema de interpretación en diálogo con la evidencia empírica. Y allí yo recomendaría ver el prefacio a la tercera edición de Clases, Estado y Nación, en donde Julio Kotler ensaya una revisión de sus tesis originales y las actualiza a la luz de la evidencia presente, ¿no? Y en la actualidad, yo diría, para terminar de resaltar la vigencia de estas ideas, nos encontramos discutiendo temas que están presentes en la obra de Julio. Aún ahora hablamos de los problemas asociados a un proceso de modernización y de una expansión de las relaciones capitalistas que han generado intensos cambios políticos, económicos y sociales, que han permitido en la actualidad mayor movilidad social, procesos de crecimiento y desarrollo, pero crecimiento y desarrollo muy desigual, que generan expectativas que no concuerdan con sus posibilidades de llevarlas a la práctica. Aún ahora hablamos muy insistentemente de cómo esas tensiones generan un potencial de movilización y protesta social, pero debilitadas por patrones de intermediación social y política que no agregan intereses, y por patrones del Estado que tienen una lógica de asignación de recursos sobre bases territoriales, no universales, que refuerzan lógicas localistas, y un Estado que es sometible a presiones por parte de grupos de interés privados e internacionales y que actúa con lógicas particularistas. Y toda esta explicación
por supuesto, tiene ciertos elementos de novedad, pero también tiene importantes continuidades históricas y estructurales. En otras palabras, gran parte de la discusión de lo que ocurre en el Perú de hoy se sigue moviendo dentro de los grandes parámetros fijados en los textos principales de Julio, y me parece que por eso es que es un autor tan vigente y que sus intervenciones siempre sean escuchadas con muchísimo interés y con muchísima expectativa por parte de todos. En segundo lugar, quería resaltar que un intelectual así, que tiene el coraje de tener visiones muy particulares, muy singulares, y que se ha resistido a los entusiasmos de cada momento y que lo llevó hacia posiciones que yo calificaría como posiciones realistas en el análisis político, en términos generales diría yo que, a diferencia de otros, lo alejó de una lógica de pertenencia a colectivos o a núcleos intelectuales. Creo que su única aventura colectiva, que ha sido desarrollada sin interrupciones desde la década de los años 60 hasta el día de hoy, ha sido el Instituto de Estudios Peruanos, en el que ha sido y es todavía un permanente animador. Pero en el Instituto promovió siempre un espíritu plural, un espíritu interdisciplinario, diverso en lo teórico y en lo político. En otras palabras, Julio no buscó seguidores en el Instituto, no buscó discípulos, sino más bien buscó interlocutores con los cuales intercambiar puntos de vista. Y Kotler ha sido una figura excepcional en general, si es que uno revisa toda su carrera académica, y permítanme dedicarle unos minutos a esto. Si bien Kotler hizo sus estudios doctorales en Francia, hizo el doctorado de Sociología en la Universidad de Burdeos a finales de la década de los años 50, y acusa cierta influencia del marxismo y del estructuralismo en boga en Francia en esos años, también combinó esas lecturas con los clásicos del funcionalismo norteamericano y las teorías de la modernización. Me parece importante resaltar la influencia de François Bourricot, que a su vez fue discípulo de Talcott Parsons, y que a su vez introdujo la lectura de clásicos como Max Weber en las clases que él dictaba en la Universidad de San Marcos a finales de la década de los años 50, y me parece que esas influencias se dejan ver en su obra. Kotler pasó sus estudios doctorales en Francia, pero tiempo después tuvo una estancia de investigación en el prestigioso Massachusetts Institute of Technology, el MIT, y entonces fue un intelectual receptivo a influencias europeas, pero también norteamericanas, lo que se expresa en su temprana amistad con académicos como David Collier, Alfred Stepan, Abraham Lowenthal y otros, lo que lo convirtió rápidamente en una de las principales referencias de las ciencias sociales peruanas dentro de la política comparada, dentro de los estudios políticos a nivel internacional, que fueron fuertemente influenciados por colegas afincados en los Estados Unidos. En este sentido, me parecen muy importantes un par de contribuciones que habría que resaltar. Su trabajo State and Regime, Comparative Notes on the Southern Horn and the Enclave Societies, un artículo publicado por Julio Kotler en el volumen compilado por David Collier en 1979, El nuevo autoritarismo en América Latina, en donde Julio Kotler debate con Guillermo O'Donnell, quien también es doctor honoris causa de nuestra casa, y con Fernando Enrique Cardoso. También está su célebre texto Intervenciones militares y transferencia del poder a la civilidad en el Perú, editado por Guillermo O'Donnell, Philippe Schmitter y Lawrence Whitehead en el famoso libro Transiciones desde un gobierno autoritario de 1986. Siguiendo con resaltar esta singularidad de la figura de Kotler, habría que mencionar que fue también un crítico con el gobierno militar del general Velasco, pero también con un sello particular. Mientras muchos intelectuales peruanos de izquierda debatían sobre su carácter de clase y los límites de las reformas que emprendía Velasco, y académicos o intelectuales de derecha simplemente se oponían a este tipo de reformas, Kotler criticó su lógica populista, su lógica corporativa y autoritaria, un ángulo que lo emparenta con otros intelectuales que abordaron el mismo tema, como Alfred Stepan. Sus críticas al gobierno militar le valieron la deportación a México, país en el que coincidió con los exiliados latinoamericanos que huían también y que sufrían persecución por dictaduras militares en otros países.
tuvo la acogida del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y un excelente texto que recoge, que ilustra un poco el momento que vivió Julio en esos años, es quizá el texto Perú, Estado oligárquico y reformismo militar, publicado en 1977 en un libro compilado por Pablo González Casanova, precisamente del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Creo que la permanencia en México de Kotler consolidó una temprana, visto relativamente en el conjunto de intelectuales peruanos, una temprana identificación con valores democráticos y un rechazo a los autoritarismos tanto de derecha como de izquierda. En México consolidó, a mi parecer, un estilo de razonamiento, resultado de una peculiar combinación de influencias que lo hicieron muy original, en donde combinó un enfoque estructuralista e histórico con una, como decía, temprana reivindicación de la democracia y el pluralismo político. Testigo de eso son sus textos, por ejemplo, Clases, Estado y Nación, al que ya hicimos alusión, pero también un análisis histórico y estructural al quiebre de las instituciones democráticas, que aparecen en un libro compilado por Juan Lins y Alfred Stepan en 1978, o un libro clásico, un texto clásico de Kotler también, Crisis Política y Populismo Militar, que fue publicado en la serie Perú Hoy del Instituto de Estudios Peruanos en 1971. Desde este ángulo peculiar, entonces, Kotler analizó los cambios asociados a los procesos de modernización vigentes o en marcha desde los años 50 y 60, registró su profundidad, habló de los procesos de democratización y movilización social que quedaron truncos por límites institucionales y políticos, pero estos límites institucionales y políticos Kotler los ve reivindicando la importancia de construir partidos y un sistema de partidos. Reivindicó la necesidad de un Estado incluyente, la necesidad de tener actores democráticos, y entonces hizo una crítica desde un punto de vista pluralista, que me parece que fue un punto de vista muy original y muy avanzado a la luz de los escritos que se producían en su tiempo. Continuando con esta lógica, en la década de los años 80 encontramos a Kotler siempre crítico con el poder, con el funcionamiento de los partidos, pero criticando sus visiones sectarias, dogmáticas y excluyentes, y reivindicando la importancia del pluralismo político. Desde ese ángulo también denunció la violencia de los grupos terroristas y la ambigüedad de algunos partidos de izquierda en algunos momentos, resaltó la importancia de prácticas democráticas, de búsqueda de acuerdos. Por ejemplo, está su texto Los partidos políticos y la democracia en el Perú de 1987, compilados en un libro de Luis Pázara y Jorge Parodi. Fue crítico con un optimismo desmedido por quienes apostaron por los movimientos sociales y por proyectos populistas. Hacia 1987 fue editor de un libro, fruto de una conferencia realizada en el Instituto de Estudios Peruanos, que llevó por título Afirmar la democracia, en un contexto en que era asediada tanto por sectores de izquierda como de derecha. Y en la misma lógica de ir siempre contra la corriente, diría yo, que en una reciente investigación sobre élites regionales en el Perú, publicado por el Programa de Naciones Unidas, Kotler ha expresado su cautela frente al entusiasmo con los procesos de descentralización y de promoción de la participación ciudadana, justamente llamando la atención que si no tenemos un Estado que funcione mínimamente, difícilmente podremos ser exitosos en la tarea de descentralizarlo. Kotler encarnó entonces una postura realista que me parece que está presente en todos sus textos e intervenciones, acaso de manera más acabada en su libro Drogas y Política en el Perú, la conexión norteamericana de 1999, y en un texto publicado un poco después, en el año 2000, su texto La gobernabilidad en el Perú entre el autoritarismo y la democracia, en donde analiza el fenómeno fujimorista. En ambos libros, Kotler resalta el papel de factores internacionales para dar cuenta de la dinámica política peruana, cuando, me parece a mí, la mayoría de analistas trató de resaltar, por el contrario, la importancia de actores internos, y otra vez desde un ángulo que fue consecuente con su temprana reivindicación de valores democráticos y de crítica hacia los autoritarismos,
tanto los autoritarismos de izquierda, que lo justifican en nombre de ciertos principios revolucionarios, o los autoritarismos de derecha, que hablan en nombre de la libertad de mercado. Bueno, por todas estas razones es que Julio Kotler es permanentemente asediado por periodistas, por investigadores, porque debido a su peculiar visión, todos sabemos que Julio nos dirá siempre algo inesperado, lanzará siempre una frase lapidaria que nos dejará congelados, nos dirá siempre algo que no queremos oír, pero que siempre encerrará una gran verdad. Por esta razón es que siempre todos, creo yo, estamos pendientes de sus escritos, de sus intervenciones en los medios, y que siempre sea buscado por los periodistas que saben, y lo comentan entre ellos, que en una entrevista con Julio Kotler siempre van a lograr un excelente titular. Ahora, este realismo del que he hablado no significa, por supuesto, cinismo o falta de compromiso. Ya mencionamos las consecuencias que han tenido en la trayectoria y en la vida personal de Julio Kotler, sus críticas el sentido crítico que ha ejercido a lo largo de toda su trayectoria. Sus críticas a Velasco le significaron el destierro. Fue un activo reivindicador de la democracia política durante la década de los años 80, crítico de los proyectos terroristas, pero también de las violaciones a los derechos humanos. En la década de los años 90 denunció con energía el autoritarismo que estaba en ese momento, no solamente con gestos y declaraciones. Julio Kotler fue profesor de la Universidad de San Marcos desde el año 64 y en el año 94 se alejó de San Marcos luego de la intervención militar en la universidad, y tiempo después lo vimos integrando el Foro Democrático y la Asociación Civil Transparencia y luchando activamente por un proceso de institucionalización democrática. Más recientemente, en el año 2006, en las elecciones, todos recordamos cómo denunció con energía los riesgos de un autoritarismo de izquierda. Una muestra, en suma, de cómo un intelectual puede intervenir en los grandes asuntos de interés público con rigor, con contundencia, no necesariamente a través de compromisos partidarios, pero sí a través de la adhesión a principios esenciales. El respeto al pluralismo, a la democracia, la búsqueda de la tolerancia y la transparencia, sin renunciar a una mirada siempre realista y siempre crítica. Creo que la mejor manera de terminar este discurso es recordar una célebre entrevista que le hizo César Hildebrand a Julio Kotler en la revista Caretas en septiembre del año 79. En aquella entrevista, Hildebrand le comenta que seguramente los mejores análisis de fondo de la realidad peruana desde una perspectiva de izquierda vienen de gente como él, pero ambos lamentan que lamentablemente los dirigentes de izquierda no lo toman en cuenta. En esa misma entrevista llama la atención sobre la necesidad de que la izquierda asuma un paradigma democrático, pero que ese paradigma democrático no solamente implica la tolerancia y el pluralismo, sino también la lucha por la justicia, la distribución y por profundos cambios sociales. En esa entrevista, Kotler además pronostica que un posible gobierno del APRA, la entrevista es del año 79, puede terminar con un proceso hiperinflacionario. Por eso, esa es otra... Es célebre también Julio por sus capacidades predictivas. En esa entrevista también confiesa su admiración por Trotsky y su rechazo a Stalin, y la entrevista termina con una frase que ha sido citada muchas veces y que yo creo que es importante resaltar, ¿no? Julio Kotler termina la entrevista con Hildebrand en el año 79 diciendo: yo estoy a favor de lo que se debe hacer. Yo no creo que la política sea el arte de lo posible. Eso me parece profundamente cínico. Yo creo que la política consiste en hacer posible lo necesario. Creo que esta es una de esas frases contundentes de Julio que llevan su sello realmente inconfundible, y es una frase que debemos tener siempre presente en nuestra comunidad universitaria. Hacer posible lo necesario. Creo que ese es un mensaje muy importante para la universidad, para la Facultad de Ciencias Sociales, para los politólogos que hemos empezado una especialización aquí en la universidad. Y esta frase ilustra una razón más por la cual Kotler es ampliamente merecedor de la distinción de doctor honoris causa de la Pontificia Universidad Católica,
y que además para la Universidad Católica es un privilegio contar con Julio y a partir de ahora considerarlo un miembro.